Bien jóvenes, tengan muy buenos días. Antes de iniciar la ronda de ejercicios que vamos a construir, les quiero explicar algo, cómo se construye una elipse, ¿cierto? A partir de la construcción de un plano, ¿bien? Y esto es muy importante para que puedan resolver los ejercicios que vamos a trabajar, ¿bien? Siempre esto complica un poco al principio, sobre todo lo que es la construcción de una elipse, ¿bien? Por eso se los voy a explicar antes de realizar los ejercicios que vamos a trabajar, ¿bien? Entonces, esto que les voy a explicar ahora no tienen que hacerlo, pero sí los ejercicios que vienen van a tener que aplicar esta fórmula. Yo para avanzar un poquito, dibujé acá abajo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, una línea de horizonte. Esa línea siempre tiene que ser aplomada, ¿bien? Y ubiqué, ¿cierto? En esa línea un punto de fuga que está acá, lo voy a marcar un poquito más, ¿bien? Lo marco en la línea, lo podría haber ubicado en cualquier lugar de la línea, yo lo ubiqué acá y le pongo punto de fuga. Y si ustedes se fijan, yo ubiqué un eje vertical, ¿bien? Solo un eje, es una línea, ¿bien? Que es perpendicular a esta línea de horizonte. Ahora, este eje yo lo voy a transformar en un plano. ¿Cómo hago eso? Si yo tengo el punto de fuga y tengo los dos extremos, debo proyectar esos dos extremos al punto de fuga. Lo vamos a hacer. Ahí. Ahí tracé dos líneas, las voy a marcar un poquito más para que las vean mejor. Las estoy dibujando en rojo, ¿cierto? Para que lo puedan visualizar mejor. Ahí, ¿cierto? Ya tengo mi proyección al punto de fuga. Aún no es un plano. ¿Qué tendría que pasar para que eso se transforme en un plano? Yo debería cortar. Si yo ese plano lo corto acá, me queda demasiado largo. Si lo corto aquí, podría ser, pero si lo corto acá, ya tiene más cara de plano. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo corto? Trazo un eje vertical, ¿cierto? Y ese eje vertical es paralelo al que está acá. ¿Se fijan? Y ahí ya tengo un plano proyectado a un punto de fuga. ¿Bien? Ahora, miren lo que yo voy a hacer. ¿Cómo yo puedo encontrar el centro de ese plano? Muy sencillo. Trazo las diagonales, ¿cierto? Si me equivoco lo vuelvo a hacer. Ahí, ¿cierto? Ya tengo una diagonal y trazo la otra y obtengo, ¿cierto?, el centro de ese plano. ¿Bien? Ahora, este punto que está acá, mucha gente comete el error y lo traza horizontal. No, tengo que proyectarlo al punto de fuga. Miren, si yo proyecto eso al punto de fuga, ya obtengo, ¿cierto?, la división a la mitad. Ahí. Y esto, ¿cierto?, trazo una vertical que es paralela a los extremos. Y de esa forma, ¿cierto?, ya dividí ese plano. ¿Bien? Lo tengo dividido. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a incorporar un cilindro, una elipse. ¿Bien? Que es un círculo. Si yo les muestro esto, que se los voy a mostrar en el ejercicio, de frente es un círculo. Pero si esta cosa comienza a girar, ustedes lo que comienzan a ver es una elipse. ¿Bien? Entonces lo que vamos a incorporar acá en este plano es una elipse. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, marcamos los centros, por ahí va a pasar la elipse, por cada uno de esos centros, ahí y acá. ¿Lo ven? Ahora, ¿por dónde va a pasar en las diagonales? Cada una de estas diagonales me quedó distinta, ¿cierto? Pero es por el efecto de la perspectiva. Esta diagonal, que es más grande, se divide en tres partes en forma aproximada. Bien, yo sé que por ahí, por ese tercio, va a pasar la elipse. Esta otra diagonal que está acá, que es más pequeña, también se divide en tres partes. Esta otra diagonal de acá también se divide en tres partes. Y esta otra que está acá también se divide en tres partes. ¿Qué hacemos ahora? Solamente pasamos la línea, ¿bien?, para construir nuestra elipse. Topan los centros, vamos muy suave, ¿cierto? Pasamos por el tercio, llegamos ahí, ¿cierto?, a ese punto de centro, llegamos al otro centro, vamos al otro extremo, y de esa forma, ¿cierto?, ya obtuve mi elipse. Esto es fundamental para poder resolver los ejercicios que vienen a continuación. Repito,
un eje vertical, ese eje lo proyecté a un punto de fuga y ese punto de fuga podría haber estado en cualquier lugar de la línea. Luego, para obtener el centro, trazo dos diagonales, donde se unen marco, ¿bien? Trazo una vertical y este punto, ¿cierto? Me fijo, si los extremos están proyectados al punto de fuga, ese también tiene que ser proyectado al punto de fuga. Luego marqué los centros, los 4 centros, porque por ahí va a pasar mi elipse. Luego, cada una de esas diagonales se dividen en 3 partes iguales, aproximado, ¿bien? Y por ahí, ¿cierto? Va a pasar mi elipse. Por ahí va a pasar, por cada uno de esos tercios. Y de esa forma, ¿cierto? Yo obtuve una elipse, ¿bien? Que está inscrita en este plano. La voy a marcar un poquito más para que la puedan visualizar mejor. Ahora, en los dibujos que nosotros vamos a hacer no borran ninguna línea, todas las líneas quedan, ¿bien? Por regla, ¿cierto? No se borra absolutamente nada. Todas estas líneas auxiliares que yo las dibujé en rojo, ¿bien? Son líneas de apoyo, no se borran. Solamente después marcamos, ¿cierto? La elipse final. Entonces, esta explicación, ¿cierto? Es válida para que podamos entender los ejercicios que vienen ahora a continuación. ¿Bien? Eso es.